Buenos días, soy Adriana Rodríguez, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre José Martí. En este caso, presento una comunicación en colaboración con la magíster Aldana Ratugni, que en este momento está haciendo su doctorado en Sevilla, y con ella hemos trabajado las armaduras políticas de la guerra en relación del Partido Revolucionario Cubano y el periódico Patria. La guerra necesaria se planifica no solo a nivel estratégico militar, sino también a través de una organización ad hoc, como fue la creación del Partido Revolucionario Cubano y la publicación de un órgano de difusión central, ¿no?, de este mismo partido. Entonces es menester de este trabajo conjugar estos dos espacios políticos y de difusión con el objeto de observar cómo ambos se amalgaman en la tarea de contribuir a la independencia de Cuba en la etapa 1892-95, que es la etapa del semanario Patria que se denomina Martiana o el Patria de Martí, pero que por razones de espacio y densidad temática vamos a rastrear solo el año 92 para luego continuarla como año fundante. En el capítulo Asir la política y poner en marcha la revolución, presentamos todas las publicaciones en torno al Partido Revolucionario Cubano que va a recoger Patria y las distintas formas de comunicabilidad que se van presentizando en los distintos números del periodo seleccionado. ¿Y por qué decimos así la política? Porque evidentemente hay muchos artículos de carácter teórico, de carácter interpretativo y de carácter justificatorio del PRC que realmente nos hablan de un periódico político, pero también de la politización y la necesidad de esa politización y conformación de un grupo independentista que debe ampliarse. Estas distintas formas de comunicabilidad nos llevan a descubrir, ¿no es cierto?, que en el primer número, sin haberse confirmado ni proclamado, aparecen las bases del Partido Revolucionario Cubano. Y se seguirán repitiendo a lo largo de todos los periódicos como una especie de recordatorio, información recurrente y soporte que precede a toda información. Si bien las bases preceden, hay otros artículos que se irán, o escritos que se irán relacionando. Por ejemplo, en este primer número es importante ver que a las bases le siguen escritos como Nuestras Ideas y Nuestra Prensa, que apuntalan al documento y fortalecen y explicitan la necesidad de contar con este andamiaje político en tanto reservorio de las ideas del grupo revolucionario y el anclaje en torno a la inauguración de un nuevo tramo de la lucha. El posesivo Nuestra y Nuestro da cuenta del inicio de una apropiación identitaria como grupo específico y partidario de la independencia, a la vez de la interrelación del texto formal del PRC, y estos dos escritos marcan de manera clara la voluntad de acción y la socialización de recursos y el rol del Patria como un soldado más. La palabra partido aparece también problematizada en las primeras publicaciones. Y en el caso del PRC como partido se separa de toda facción, bando o clan para evitar la endogeneidad paralizante, libre de toda ambición y personalismos. Lo que un grupo ambiciona cae, ¿no?, dicen. Y de allí la necesidad de remarcar la naturaleza del PRC y su composición popular. ¿Qué procura esa composición? Realmente dota al PRC de la estabilidad y duración que merece tener un partido asociado a un periodo tan importante como la independencia y la guerra. No solo se remarca la composición popular, sino que la misma se sutura al PRC como una condición indisoluble al sujeto colectivo pueblo, amalgamándonos en sus aspectos materiales y subjetivos. Hablando de el PRC es el pueblo y es el alma cubana. Continuando con este análisis, podemos decir que a partir de la ajenidad de dominio, a partir de reconocer que Cuba está bajo la ajenidad de un dominio, se deja en claro el verdadero adversario por el cual se ha de luchar. Y dice, el adversario es el gobierno ajeno, que en nombre de España niega el derecho de los hombres a los hijos de los españoles y atiza el odio entre los hijos y los padres. Pero además, después también habla de las formas de opresión que está realizando el colonialismo en Cuba desde hace años. Otro punto neurálgico es importantísimo, es el tema de constituir un partido con fuerzas vivas, término que se repite de manera bastante recurrente. Y entonces este tema de las fuerzas vivas implica un voluntarismo, implica poner pasión y sinergia en esta nueva construcción y en estas nuevas acciones. Partido es ímpetu, tierno, heroico, por donde los corazones abrazados bajo la guía de una mente fuerte vuelven con la lección sabida a los días de la aurora, a la redención. O sea, claramente es un partido que organiza,
que acciona y que va a llevar a la redención, que es igual a la independencia, ¿no es cierto? Reconocer también en el partido un sentido amplio, ¿no? Nació de una y de todas partes, y errará de afuera y de adentro quien lo creyese inextinguible o diezmable. Al unir distintas partes, es decir, el adentro y el afuera, se habla también del sentido sacrificial en la unión, ¿no es cierto? Es una unión que no tiene en cuenta ni temas de color, que no va a tener en cuenta el tema de la propiedad de la tierra o no, pero que sí une propietarios y no propietarios, trabajadores, afrodescendientes. La unión es utilidad, la unión es posibilidad y es posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir adelante. Sin embargo, ese seguir adelante o el manejo del tiempo en Martí implica prudencia. Claramente implica prudencia en dos sentidos. El tema del proselitismo, que hay que hacerlo de manera prudente y concientizando y convencidamente, por un lado, y por otro lado, insisto, este partido con fuerzas activas, con fuerzas vivas, que salga de lo que se concibe como partido inerte, una hoja de papel, la anarquía dentro de un partido, los intereses personales. Claramente el PRC se separa de estas características. Y con prudencia, una vez alcanzada la unión y la organización, era necesaria la guerra. La guerra adquiría su condición de necesaria y inevitable, digna y justa, entre otras cualidades que se le imprime. Cabe señalar que existe una relación directa entre el PRC y la guerra que se une en un verdadero metatexto en el Patria, del que abrevan ambos temas usando como soporte, en este caso, como decimos, al periódico Patria. Nosotros aquí planteamos que Martí era plenamente consciente de la importancia del periodismo y concebía la prensa como una herramienta tan poderosa y con tanto potencial como el de las propias armas en un contexto revolucionario, en un conflicto bélico, y por eso asumiría personalmente la dirección del periódico Patria, escribiría la mayor parte de los artículos y se encargaría de hacer de Patria una herramienta que contribuyera a la eficacia del Partido Revolucionario Cubano en esta ligazón dual entre prensa y partido, operando en múltiples niveles y desarrollando una variedad de funciones que ahora vamos a profundizar y mencionar. En primer lugar, decimos que desde el plano más discursivo, de la narrativa, Patria ejerció una función en un sentido centrípeto, porque trató de aunar, de congregar, de convocar. A través de sus discursos se esforzó por aunar nuevas voluntades a la causa separatista, plenamente consciente de las fallas de los intentos revolucionarios y de las contiendas anteriores. Se ocupó de construir un sujeto revolucionario lo más amplio y lo más colectivo posible, intentando atraer a sectores que no se habían sentido antes especialmente movilizados por el movimiento independentista precisamente. Entonces en sus páginas vamos a encontrar esta función de proselitismo, de adoctrinamiento, de convocación, de ideologización, encontrando discursos que, si bien el fin último es construir un nosotros lo más inclusivo, lo más amplio posible, un nosotros lo más general posible, vamos a ver que cada discurso va a mostrar una sensibilidad particular y especial hacia cada sector, mostrando una verdadera comprensión y atención a las distintas necesidades, condiciones particulares, historias, proyecciones, expectativas de cada uno de estos grupos y de cada una de estas nuevas identidades que va a buscar aunar. Por eso vamos a ver que a través de Patria se les va a escribir tanto a los trabajadores como a los terratenientes, los obreros que trabajaban en las industrias del tabaco, como a sus propios patrones, dueños de esas industrias, a los hombres y a las mujeres, a los blancos, mestizos, mulatos, afroamericanos, a los veteranos de guerra como a las nuevas generaciones, a los más jóvenes. Vamos a ver este esfuerzo incansable realmente por generar una pluralidad, pero desde una sensibilidad particular hacia cada sector grupal. Por otro lado, vemos que desarrolla, además de esta función de proselitismo y adoctrinamiento, una función pedagógica, moralizante, que enseñó de historia y que inculcó determinados valores elementales para la causa, ¿sí? Valores relacionados con el patriotismo, con el sacrificio, con la abnegación, y esto lo hizo especialmente mediante la visibilización de ciertas figuras heroicas, tanto héroes como heroínas, que habían tenido una participación destacable en las guerras anteriores, también haciendo justicia con estas personalidades, visibilizándolas y mostrando sus aportes, su resiliencia, ya que estas figuras habían sido completamente censuradas, omitidas y silenciadas por la historiografía oficial y por el poderío colonial, construyendo estos referentes simbólicos que serían un poco la base de esta, que urdirían, podríamos decir, la trama de la subjetividad política del movimiento independentista, ya dejando un poco de lado el plano más discursivo de la narrativa y yendo a un nivel mucho más
práctico, decimos que Patria también fue la herramienta mediadora y el vehículo fundamental que permitió que unos actores revolucionarios se conozcan con otros, ya que cada vez que se fundaba un nuevo club en territorios diversos, dispersos, remotos, lo primero que hacía el club, una de sus primeras acciones era escribir al periódico mediante correspondencia, telegrama, carta, anunciando de la nueva fundación, saludando a sus compatriotas, y esto permitía también, por un lado, que sectores vecinos, aledaños, se acercaran a esta nueva célula, se adscribieran, se unieran, pero a la vez también le permitió al movimiento en general tomar conciencia de su crecimiento, de su expansión, y esta dimensión que se adquiría también servía para fortalecer los ánimos, para alentar, para motivar, para fortalecer el espíritu revolucionario. Y así decimos que Patria fue fundamental para articular redes y para tender puentes entre patriotas de Cuba, como en Estados Unidos, como en las otras Islas Antillas, como en otros territorios de América Latina. Y por otra parte, siguiendo con este sentido más práctico, más pragmático, Patria también ejerció un movimiento proyectivo de exteriorización de las actividades del partido, funcionando como un instrumento democrático que otorgó transparencia, apertura y horizontalidad a la función al funcionamiento del PRC, ya que a través de Patria se anunciaron todas las actividades del partido, los nombramientos, los resultados de las elecciones, los mítines, se difundieron otras invitaciones a otro tipo de eventos, se promovieron colectas de fondos para la guerra, se publicaron correspondencia de lectores particulares que muchas veces se contestaban dentro de la propia publicación, y por eso decimos que Patria se movió propulsó un doble movimiento centrípeto pero también proyectivo, y que actuó por un lado como canal o vehículo de los ideales independentistas, como agente proselitista que proyectó hacia el exterior estos discursos de unidad, pero también como un actor clave en la comunicación y la articulación de las redes para la consolidación de la comunidad revolucionaria, y que también funcionó como un agente, como un mediador que aportó transparencia y horizontalidad a la relación entre el partido y sus adherentes, sus suscriptores, ejerciendo un sinnúmero de tareas, de funciones que resultaron claves y vitales para el éxito del movimiento independiente.